voy a dejar de explicar este Evangelio que parece que es muy fuerte, como tantos pasajes de los Evangelios, y que pone de manifiesto la paradoja del seguidor de Jesucristo, que deseando el bien de todos y amando a todos, sin embargo, se convierte en un signo de contradicción para el mundo y genera, de unas maneras u otras, pues el odio del mundo. Pero quiero centrarme un momentín en la figura de Juan Pablo II, que encaja perfectamente también con este Evangelio, en el sentido de que y siempre ha sido una tentación de la Iglesia, sencillamente acoger los criterios y las categorías del mundo, acomodarse a ellas y evitar el escándalo que supone la proclamación del acontecimiento cristiano, que es exactamente la encarnación del Hijo de Dios por nosotros y por nuestra salvación hasta la muerte, y el anuncio de su triunfo sobre la muerte y sobre el pecado. Eso ha sido escandaloso desde el primer momento de la vida de la Iglesia, y los hombres antiguos en los primeros siglos hicieron todo lo posible por suavizar ese escándalo, haciendo que a Jesucristo se le considerase como una especie de demiurgo, de intermediario entre Dios y los hombres, pero no propiamente Dios. Aunque, fijaros, curiosamente en aquel momento había más tentación de negar la humanidad de Jesucristo que de negar una especial relación con lo divino, pero admitir que era Dios a la vez y hombre a la vez era tan escandaloso que hubo sectores de la Iglesia que tardaron siglos enteros una vez que habían sido educados en una herejía que duró desde el siglo III y en España hasta el siglo VIII prácticamente, el arrianismo, pues costó muchísimo de desarraigar. ¿Por qué? Pues porque es escandaloso admitir que en esta humanidad concreta, que en este rostro concreto, que coge polvo, que suda, que llora, que se apasiona, que no siempre obra según las categorías del mundo, pues cuando cogió el látigo en el templo, o cuando le llamó a Herodes zorro, o así, pues pueda habitar, como diría San Pablo, habitar corporalmente en él la plenitud de la divinidad. Bueno, yo creo que ese fue, diríamos, el alma y el corazón último del pensamiento y de la enseñanza de Juan Pablo II. Y todos recordáis sus primeras palabras desde el balcón de San Pedro y al mismo tiempo su primera homilía, cuando decía: no tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo, ¿no? Y yo puedo recordar que para mí el encuentro con él en un encuentro en una visita a América, en la que se iba a encontrar con unas religiosas en una catedral, pero en la puerta estábamos un montón de los que entonces éramos, yo era un sacerdote joven con 30 años y él estaba rodeado de estudiantes, y así los estudiantes cantaban en inglés algo parecido a lo que decían aquí: Juan Pablo II te quiere todo el mundo, que Juan Pablo II dijo que no os engañéis, que todo el mundo no me quiere, no. Pero allí decían: Jean Paul II, we love you, y el Papa pidió el micrófono para volverse hacia los estudiantes, hacia nosotros, y nos respondió con el vozarrón, era todavía el año 78, 79, y con el vozarrón que tenía, decía: I love you too, yo también os quiero. Oírle decir a quien para mí hasta entonces había sido, pues, ya está, una figura más o menos inaccesible, que veía siempre pues en fotos de los periódicos o muy lejos o así, decirnos a nosotros, mirándonos a la cara, ¿no? Yo también os quiero. Os aseguro que me abrió el corazón
y desde aquel primer momento lo he considerado como mi padre, y he aprendido de él tantas cosas a lo largo de mi vida que ojalá me pareciera yo un poquito, ¿no? Pero que el afirmar a Jesucristo, lo dijo él después en alguna de sus encíclicas, ¿no? que el poner en el centro de la vida a Dios y el poner en el centro de la vida a Jesucristo no nos alejaba del hombre, al contrario, nos hacía poder amar a todos los hombres tal como son, como Cristo nos ama a nosotros. Que Cristo era el centro de su enseñanza lo pone de manifiesto que su primera encíclica, que se llama en latín Redentor Hominis, Cristo el único redentor del hombre, que se recuerda en la oración que acabamos de hacer. Pero quisiera recordar la primera frase de esa encíclica. Cristo, el redentor del hombre, es el centro de la creación y de la historia. Que Cristo sea el centro de la historia no nos llama excesivamente la atención, aunque sí nos la llama, en el marco de esa especie de reducción de Cristo a una especie de profesor de moral, de hombre bueno que murió por sus ideas y que ya está, pues que nos enseñó a comportarnos bien y a vivir mejor, y que transmitió, algunos dirían, pues murió por sus valores, igual que han muerto muchos otros a lo largo de la historia, lo cual es cierto que hay muchas personas que mueren por sus valores, aunque esos valores puedan estar muy equivocados. Mucha gente murió por Hitler y por el nacionalsocialismo alemán, y mucha gente ha muerto por el comunismo, creyendo sinceramente que daban su vida por el bien de la humanidad, ¿no? Afirmar que Cristo es el centro de la historia ya contiene un elemento de escándalo, porque significa que toda la historia se remite a Él, que Él es de alguna manera el criterio y la medida de lo que vale en la historia, no otras medidas que con frecuencia hacemos, pues, de los momentos espléndidos o más gloriosos de una nación o cosas así, ¿no? Pero lo que es absolutamente escandaloso es decir que es el centro de la creación, es decir, que toda la creación, pero eso es lo que nos decía la carta a los Efesios hoy, que si con el Espíritu Santo nos acercamos a la medida de Cristo, alcanzaremos nuestra plenitud, porque Él es la plenitud de todas las cosas, la plenitud de todo. Que Cristo sea la plenitud de la creación, que Cristo sea la plenitud de lo humano, pero que Cristo sea la plenitud de todas las cosas, que todo, lo voy a decir con una frase de la carta a los Colosenses, todo ha sido creado por Él y para Él, y todo tiene en Él su consistencia. La traducción española dice todo se mantiene en Él, pero eso no se ve muy bien lo que quiere decir, pero os lo digo de una manera más explícita y yo creo que más rigurosa. Todo tiene en Él su consistencia. Yo recuerdo a un sacerdote que se le vinieron a presentarse a él una pareja de novios y él le dijo: oye, ¿tú sabes de qué está hecha tu novia?, le dijo al chico, y él se quedó así muy sorprendido de que le preguntara aquello, y le dijo: que sepas que está hecha de Cristo y que no la tratarás bien si no la tratas como a Cristo. Y luego la miró a ella y le dijo: y Él también, así que esa será la medida de vuestra relación. Dios mío, comprender eso, comprender que Dios es tomarse en serio también, lo de que Dios, gracias a que Cristo es la plenitud y el centro de la creación, podemos decir que está en todas partes, en el cielo, en la tierra y en todas partes, como decía el catecismo. Todo está hecho de Dios de maneras diferentes, no está Dios en la hoja de un árbol de la misma manera que está en un corazón humano, nunca, no. Sea ese corazón el corazón de un pecador. Comprender que Cristo es el centro de la creación es comprender uno de los secretos más elementales y al mismo tiempo más profundos de la vida y de la experiencia cristiana. Y decís, ¿y esto qué tiene que ver con esto del Evangelio, de que yo he venido a sembrar división y así? Pues en eso no voy a perder más que un minuto, pero lo vais a comprender enseguida. Juan Pablo II, que derramaba amor por todas partes, que yo le vi en aquella misma visita a Estados Unidos celebrar
una Eucaristía con un gorro, con unas plumas de jefe indio, ¿no? En aquel... que se las había dado un jefe indio, pero como había indios en aquella Eucaristía, indios de los de las películas de indios, ¿no? Y con esas plumas de jefe indio, su amor al ser humano. Cuando fue a Australia y le dijeron dos niñas pequeñitas de 8 o 9 años que le traen unos ramos de flores y le dicen: oye, Santo Padre, es muy bonito el Vaticano. Y el Santo Padre, que llevaba ya unos cuantos años de Papa, le dice: pues mira, no he tenido tiempo de verlo, dicen que sí, pero os aseguro que por muy bonito que sea el Vaticano, sois mucho más bonitas vosotras. Ese era Juan Pablo II. Y dejarme decir, y lo digo hoy sabiendo que soy, que el Papa Francisco tiene otro temperamento, pero que no hace más que hacer carne, prolongar y hacer explícita y de una manera muy inequívoca, pues la enseñanza del concilio y la enseñanza de los papas después del concilio. No voy a hacer comparaciones, que no se trata de eso. Damos gracias porque el Señor nos ha concedido ver de cerca a un santo, seguirle sus pasos a través de la televisión y de tantas cosas y aprender de él. Yo con que me tomara en serio que Cristo es el centro de la creación y de la historia, y algo que dice más adelante: el hombre no puede vivir sin amor. ¿Y por qué no puede vivir sin amor? Porque cuando a la vida le falta el amor, aunque sea con su pecaminosidad y todo, la vida se vuelve oscura y misteriosa, y que por eso tiene necesidad de acercarse a Cristo. Con comprender un poquito esas dos cosas, me daría, por haber sido enseñado, pues lo más grande de la experiencia cristiana. Y eso lo hemos oído, lo hemos visto, casi lo hemos tocado, ¿no? Que el Señor, por su intercesión, nos conceda amar al mundo como Él lo ha amado y tener conciencia de que Cristo es nuestra plenitud, para que no nos perdamos toda la belleza y toda la vida que hay en Cristo para nosotros precisamente.